gustaría que estivera o alcalde, sobre todo que foi o alcalde que verteu acusacións non só infames, que forman parte desa estrategia absolutamente delirante de convertir a política nun lodazal, que dende logo a Marea de Vigo non vai participar. Nós non queremos incendiar ninguna industria, nós non queremos incendiar, sobre todo, unha industria que xa se encarga ela de incendiar os seus traballadores laboralmente, de queimalos, o que se chama no argot laboral deste país. Nos imos a falar de cuestións que nos parecen absolutamente rigurosas e que, por tanto, este pleno ten que empezar a facer política, non a facer vodevil de determinadas cuestións que teñen que ver co futuro económico desta cidade. En primeiro lugar, a Marea de Vigo foi consecuente con un traslado de políticas un traslado de solucións ante un problema que non é meridiano para a articulación do futuro industrial da PSA, que é a anulación dun plan xeral. E podemos dar 50.000 voltas ás solucións de bombero que se están xestionando para intentar solventar algún dos ámbitos contidos nese plan xeral. Pero nós queríamos que as solucións, esas solucións que se poñían en riba da mesa, non hipotecaran ou non puseran de novo o urbanismo desta cidade en solfa. E nós dixemos no seu día que a anulación do plan xeral requería a redacción dun novo plan. Xa perdimos tempo, logo falaremos nunha moción sobre esta cuestión do que ten que ver co articulación dun novo plan xeral que permitira, como permitía o plan xeral do 2008, que permitía pois sacar adiante determinadas cuestións que para este caso, para a empresa PSA, eran absolutamente necesarias para levar adiante o seu proxecto industrial e o mantemento de dúas liñas de produción, que é unha das cousas atípicas que ten esta fábrica con respecto a outras fábricas do grupo, que sigue tendo dúas liñas de produción. E nos decíamos que fóramos rapidamente xa a redactar o plan xeral, e que se había algunha cuestión de urxencia que entraba dentro das necesidades urxentes pola cuestión do propio sistema de fabricación e do propio funcionamento interno do grupo PSA, que fóramos o carácter supramunicipal. E a solución que se nos dá en riba da mesa é modificar un artigo da lei do suelo, que nin siquiera o Partido Popular quiso facer ao final. Porque sabían que a modificación dese artigo non tiña consistencia xurídica e se optou por unha opción que, dende logo, a Alternativa Galega de Esquerda tamén verbalizara nos primeiros plenos, que era, vayan vostedes a unha lei nova, non modifiquen a lei do suelo e vayan a unha lei nova. E se foi a esa lei. Se foi a esa lei que verbalizou Antón Sánchez, voceiro do grupo da Alternativa Galega de Esquerda, que fora unha lei que sustituíra a esa proposta de modificar pola vía express un artigo da lei do solo que, por certo, que o borrador da modificación dese artigo decía que non había nin exposición pública e non había dereito a alegación. Afortunadamente, eso non se fai, e se plantexa unha lei. E se plantexa unha lei que inclúe todas e cada unha das enmendas presentadas pola oposición, incluída do Partido Socialista, o que a Marea de Vigo dixo dende o primeiro momento. Exposición pública e período de alegación. Pero se omite para nós unha parte sustancial, que era parte tamén que estaba recollida no Plan Xeral de 2008. Non había que someter, ou polo menos a Administración entendía que se podía saltar o sometemento á evaluación ambiental estratégica a todo o plan, pero que si os ámbitos particulares do Plan Xeral tiñan que ser avaliados dese xeito. Aquí, na proposta de lei que aprobou o Parlamento de Galicia a semana pasada, non aparece. Se naquela se entendía que sí, que hai que facer unha evaluación ambiental estratégica dun ámbito tan importante como unha ampliación dun centro industrial e da industria que ten declaración de emisións máis alta de Galicia, pois nos entendemos que sigue faltando esa cuestión. E seguimos pensando, e por iso votamos coherentemente en contra, que sigue faltando aínda unha parte, solventada a cuestión da exposición pública e solventada a cuestión do dereito á alegación de calqueira veciño. Pero que por enriba, cando este grupo municipal fala tanto con Zona Franca como coa propia empresa, o que nos trasladan é que a cuestión da ampliación é secundaria. Porque a ampliación implica non só que vamos a ter que volver a redactar un convenio entre Zona Franca e o Concello. Porque a lei di que o expropiante vai a ser o Concello. O Concello de Vigo vamos a expropiar. O Concello de Vigo vai ser quen paga as expropiacións tal e como pon a lei que recolle e aprobada no Parlamento de Galicia. Por lo tanto, teremos que volver a redactar un convenio, teremos que voltar a poñer en riba da mesa quen paga as expropiacións, digo, tomando a literalidade da lei. E teremos que volver a facer o proceso para garantir que as administracións se poñen de acordo para esta cuestión. E como seguimos pensando
que as expropiacións mediante esta lei quedan en solfa, pedimos que se aplique que se aplique esta proposta de falar exclusivamente da reordenación interna da fábrica, que sí sería posible, entendemos, con esta lei. Gracias. Gracias, señor Pérez. Turno de grupos. Señora Muñoz Zonteriz, tenga palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad, señores de Marea, es que leyendo la moción que presentan hoy en el Pleno y escuchándole ahora, señor Pérez, sinceramente voy a colación una frase que dice que el que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error todavía mayor. Y ustedes parecen empeñados en incidir en el error, en incidir en la equivocación tan grave que están cometiendo en estos últimos meses. Es exactamente lo que les está pasando. Han cometido un error y en vez de rectificar, cometen otro más grande porque insisten e insisten. Y cometieron un error inicialmente negándose a la modificación del artículo 144 de la Ley del Suelo, sobre todo porque cerraron de un portazo la posibilidad ni siquiera de dialogar, de debatir sobre las dudas que planteaban, aún a pesar que desde la Xunta de Galicia y desde el Partido Popular se abrió la puerta a ese diálogo y a llegarse a entender sobre la redacción y sobre los requisitos legales que se iba a pedir en ese artículo. Y lo hicieron, cerraron de un portazo, sin importarles el perjuicio que ocasionaban a esta ciudad. Tuvieron una segunda posibilidad a la que hubo que recurrir, porque ustedes cerraron la puerta a la primera, con ese proyecto de ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés que se presentó nuevamente por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia, y en el debate sobre la ley, y a pesar de que se aceptaron muchas de las alegaciones que ustedes presentaron inicialmente y que se negaron a dialogar en la primera instancia, en el primer intento, volvieron ustedes a votar en contra. Sus compañeros de AGE han vuelto a votar en contra de esta ley. Sinceramente nos parece insólito. Insólito porque, como usted acaba de reconocer ahora en este pleno, se aceptaron la práctica totalidad de las demandas que ustedes ponían encima de la mesa. Pedían trámite de exposición pública, habrá ese trámite de exposición pública. Pedían informe medioambiental, se incorpora un informe medioambiental. Ahora dicen que no es suficiente, que hay que ir un poco más allá, que no les llega con lo que hay. Sinceramente, lo que parece que no quieren es aceptar y es apoyar esta medida. También decían que los concellos iban a perder peso, se les iba a no tener en cuenta ese protagonismo que tenían que ejercer en este tipo de proyectos. Pues ha quedado claro con la redacción de la ley que los concellos son los verdaderos protagonistas de esta tramitación y que sin ellos no se puede hacer absolutamente nada. Y a pesar de todo, votan en contra. Y ahora, cuando parecía que ya había pasado todo, presentan ustedes esta moción en la que vuelven a pedir la declaración de supramunicipalidad, pero se ha quedado demostrado que esa no es la vía que necesitaba esta ciudad, que esa no es la vía que necesitaban los grandes proyectos de esta ciudad, porque no garantiza la rapidez que se necesita, sobre todo la modificación en el polígono para Citroën, para poder hacer frente a las obras que hay que hacer y para poder seguir optando a esos modelos nuevos que necesita esta ciudad para mantener el empleo. Si hasta el Partido Socialista, si hasta el Gobierno local se dio cuenta que la supramunicipalidad no era la vía y retiró una moción que había presentado en el Pleno cuando se dio cuenta que la alternativa que se ponía por parte de la Xunta encima de la mesa era sustancialmente mejor porque era la que permitía cumplir el objetivo. Yo les pido sinceramente que abandonen esa cerrazón, que abandonen esa obsesión que tienen con Citroën, esa guerra sin cuartel en la que ustedes están y que, desde luego, es difícil de entender teniendo en cuenta que es la empresa que más puestos de trabajo directos e indirectos da en nuestra ciudad, porque esa obsesión les está llevando a olvidar lo que la ciudad realmente necesita. Y la única realidad es que cuando la ciudad está pasando por uno de sus peores momentos, con la anulación del plan general, cuando Vigo ha necesitado que todos estemos a la altura de la situación y se tomen las medidas urgentes, necesarias, rápidas, que además garantizan la seguridad jurídica, ustedes le han dado la espalda. Y eso es lo que va a quedar en el futuro. Eso es lo que va a quedar. Tenían ustedes la posibilidad de estar a la altura de lo que la ciudad necesitaba en esos proyectos urgentes. Lamentablemente, en este caso, la han perdido. Los vigueses, me temo, que no lo van a olvidar. Yo les pido que para el resto de tramitación del plan, sinceramente, escuchen a la ciudad
y escuchen lo que la ciudad necesita y dejen de estar embarcados en esta guerra contra Citroën y piensen en los trabajadores y las trabajadoras, que lo que más quieren es tener un puesto de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Caride, tiene la palabra. Moitas grazas. Moi bo día a todos e a todas. Señor Pérez, a verdade é que debo amosar a miña sorpresa con esta moción. Eu entendo que vostede o que está intentando é quedar ben. Logo de negar apoio, axuda e de negar que os proxectos de Vigo podan desenvolverse en reiteradas ocasións, en particular neste tema en concreto, en 3 ocasións. O seu grupo, Mareas, negouse neste pleno a apoiar unha iniciativa para promover un cambio na lei do solo. No Parlamento de Galicia, o grupo que vostede pertence, Alternativa Galega de Esquerdas, negouse a apoiar esa modificación da lei do solo. E, ademais, negáronse a apoiar a lei de medidas urxentes. Eu só lle digo, menudo papelón. En contra de Vigo, en contra dos traballadores de Citroën, en contra dos sindicatos que representan os traballadores de Citroën, en contra do progreso desta cidade. Tal papelón que hasta o señor Beiras non foi a votar ao Parlamento de Galicia. Mire, pero non é solamente que a súa obsesión con negar o apoio á planta de Citroën este circunscrita esta lei e a tramitación de unha medida que permita desenvolver os proxectos que Vigo precisa de forma urxente porque son proxectos de excepcional interese público. Non é que vostedes aquí, na aprobación inicial da modificación puntual para a ampliación de Balaídos, votou en contra. E dixo neste pleno que a vostede o proxecto de Citroën non lle importaba, que para vostede non era importante. Eu creo, a verdade, que con esta iniciativa esperábamos que vostedes entraran en razón. Pero cando vostede pon os seus argumentos en riba da mesa, que eu recoñezo que é un papelón, non? Pero cando pon os seus argumentos en riba da mesa é que vostede mesmo se contradí. Nese proxecto de lei se incorporou a exposición pública 20 días. O Concello ten que tramitala e ten que facer un informe para informar esas alegacións. Ademais, este proxecto ten que ser sometido a todos os informes sectoriais pertinentes, tamén a evaluación de impacto ambiental. Pero sabe cal é a súa confusión principal? Vostede está pensando que este proxecto de lei é para desenvolver ámbitos de planeamento e non é para eso. Xa o explicamos en reiteradas ocasións, entre outras no propio Consello da Xerencia do Urbanismo. Este proxecto de lei é para desenvolver proxectos. Para desenvolver proxectos. O proxecto dunha nave industrial. O proceso de ampliación dunha nave industrial. E xa lle dixemos en reiteradas ocasións que o problema fundamental de Citroën estaba no actual polígono de Balaídos. Claro que está nese polígono, porque as súas condicións urbanísticas cambiaron de forma sustancial do plan do 93 ao plan do 2008. E as actuacións que hoxe precisa a factoría de Citroën para poder garantir o traballo das súas 2 liñas de produción, que son absolutamente imprescindibles e urxentes e tiñen que estar materializadas neste ano 2016, están no actual polígono de Balaídos. Por iso había que tramitar esa modificación de xeito tan rápido. E por iso é increíble que vostedes se negaran ao progreso da cidade. Por iso é increíble que vostedes puseran en peligro o principal proxecto empresarial que temos en riba da mesa. É un dos motores da economía de Vigo e da economía de Galicia. Vostedes, con estas iniciativas, convértese nun partido antisistema, nun partido anti-cidadáns, nun partido contra o emprego da cidade. E eu recoñezo que esa situación é moi grave. Claro que estamos traballando no novo plan xeral, como vostedes xa sabe, porque lle informamos puntualmente nos consellos da xerencia das distintas reunións e avances que se van producindo. Pero máis aló diso, hai algúns proxectos de indubidable interese público que hai que desenvolver de forma rápida. E dende este goberno municipal apreciamos a colaboración que outras administracións nos ofrecen. En particular, neste caso, a colaboración da Xunta de Galicia. Hei de recoñecer que o Partido Popular de Galicia estivo moi por riba do PP de Vigo, que estivo en contra inicialmente dos proxectos desta cidade, negándose a que se tramitaran con ámbitos por riba do planeamento municipal, deixando esa responsabilidade en mans única e exclusivamente do Concello de Vigo.
Pero esa colaboración, indubidablemente, a apoyamos. E nos encanta que o PP de Vigo se sume tamén a esa estrategia de colaboración e coordinación. Pero, señores de Mareas, non se llaman vostedes negando a oportunidade de desenvolver proxectos en Vigo. Claro que o Concello de Vigo terá que facer as expropiacións promovidas pola zona franca cando toque. Os expedientes, non pagalas, por suposto, esas terá que pagar a administración que lle corresponda. Por lo tanto, únense vostedes ao progreso de Vigo, non sigan resentendo a axuda a esta cidade. Turno final para o señor Pérez Correa. Imos a falar de progreso, imos a falar de emprego, porque se ve que aquí hai cuestións que non se manexan, polo menos por parte dos dous grupos municipais. Ano 2010, 10.000 traballadores en plantilla na PSA. Ano 2016, menos de 5.000, dos cales son 1.800, teñen xornada laboral de 8 horas, non é un tema secundario. Entre o ano 2010 e o ano 2016, esta cidade ten feito esforzos titánicos a favor da empresa, urbanísticos e de todo tipo. Cando quixeron unha circunvalación, unha circunvalación. Cando quixeron un porto seco, se fixo un porto seco. Cando logo xa non querían unha circunvalación, querían un polígono industrial, un polígono industrial. E cando ahora a PSA nos pide un esforzo, a resposta a teñen vostedes na prensa da semana pasada, coas presubilacións que non van a ser sustituídas por nova plantilla e polo anuncio de que os sábados e domingos se van a convertir en laborables. É dicir, menos lobos coa cuestión da PSA, porque tamén terá que ter corresponsabilidade con esta cidade, e que o seu plan industrial non inclúa as posibilidades de deslocalización ao norte de Portugal, como xa están poñendo nos papeles que lle entregan aos sindicatos, que eu, por suposto que non defendo aos sindicatos mayoritarios da PSA, porque non defendo nin nesta casa nin ali o sindicalismo amarillo que está colaborando nesta pérdida de emprego. E, por lo tanto, a moción o que di é corresponsabilidade no esforzo que imos facer. Por qué? Porque claro que todo é urxente. No urbanismo sempre hai urxente. E no urbanismo sempre hai absoluta legalidade. Eso tamén o decían vostedes no ano 2008 co Plan Xeral. Era urxente aprobalo neste pleno, un pleno absolutamente bochornoso para aprobalo, porque era moi urxente, había que aprobalo despois de 2 anos parados nos trámites entre Xunta e o propio Concello, era moi urxente, desbloqueamos en 24 horas, desbloqueamos todo urxente e había absoluta seguridade xurídica. Sabemos non está a seguridade xurídica na anulación do plan. Na anulación do plan, a fórmula xurídica máis determinante que anulación. E, por lo tanto, nos decimos improvisacións outra vez, non. E non nos vale para unha ampliación unha evaluación de impacto ambiental. Porque a Unión Europea non plantexa en ningún momento que os proxectos deste tipo, non estamos falando dunha nave industrial, estamos falando da maior, posiblemente da maior nave industrial que ten o sur de Galicia, e posiblemente na maior infraestructura que temos en riba da mesa. E como figuraba no plan, pedimos que figure nese texto de lei unha evaluación ambiental estratégica, con elo, con todo o que supón, que non existe na lei. Por iso nos votamos en contra, a pesar de que é certo que hai avances. O que estamos pedindo aquí é claridade, porque o señor alcalde parece que non se entera. O señor alcalde sigue falando os 50.000 metros que se poden ampliar en base a isto. Sistemáticamente o dice. Sistemáticamente fala dos 50.000 metros cuadrados que en 4 meses xa se pode ampliar. Veremos se en 4 meses esos 50.000 metros cuadrados están avanzados cara ao barrio de Matamá. Veremos. E nos presentamos unha alternativa, que é a falar do ámbito actual. Falar do ámbito actual da empresa. Gracias. Procedemos a votación. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Abstencións. Recitada por 3 votos a favor e 21 en contra. Pasamos ao punto 5.2, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a articulación dun convenio de colaboración para a mellora do servicio de transporte aeroportuario de Vigo. Presidente, una cuestión de orden. Yo quería que, teniendo en cuenta que por segundo pleno consecutivo las mociones que presentan el Grupo Socialista se han presentado fuera de plazo y por tanto no han sido informadas por la comisión informativa correspondiente, incumpliendo los artículos 47 y 50 del reglamento del Pleno del Concello de Vigo, quería pedir que se retiraran. Queda dada cuenta de la cuestión de orden, nos dice el secretario que está todo correcto, con lo cual procedemos al... No le hemos escuchado al secretario. Lo dijo en el pleno pasado. Que conste, pido que conste en acta. Muchas Muchas gracias. Perfecto.
quedó constancia en el acta pasada y ya lo dijo. 5.2. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a articulación dun convenio de colaboración para a mellora do servicio de transporte aeroportuario de Vigo. Registrada no Pleno 1325-1111. Ten a palabra a señora Marra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. A lo largo de estos años, la población de Vigo ha podido comprobar cómo la Xunta de Galicia ha marginado al aeropuerto de Vigo con decisiones de subvenciones y políticas de ayudas que han beneficiado a otros aeropuertos de Galicia, en detrimento del aeropuerto de Vigo, lo que ha perjudicado gravemente el tráfico y el número de viajeros en el aeropuerto de Vigo. En la actualidad, esta situación se está reorientando gracias a diversas actuaciones del Gobierno Municipal de Vigo, que empiezan a dar sus frutos, como nos demuestran los últimos datos publicados por AENA sobre estadísticas de aeropuertos relativos al año 2015 y que reflejan la reactivación del aeropuerto de Vigo y que continúa la senda de crecimiento de 2014, cuando ya había frenado su caída. Los últimos datos del número de pasajeros del aeropuerto de Vigo demuestran claramente que si se continúa adoptando las decisiones adecuadas, el aeropuerto de Vigo tiene un enorme potencial de crecimiento. Como quiera que los aeropuertos necesitan de un conjunto de servicios para su mejora y su crecimiento, entre los que se encuentran como uno de los más importantes los servicios de transporte a los aeropuertos, uno de los aspectos esenciales a potenciar son precisamente las conexiones entre los aeropuertos y las ciudades. En este sentido, también a lo largo de estos años, la sociedad de Vigo ha podido constatar cómo la Xunta de Galicia ha venido marginando a la ciudad de Vigo y a su aeropuerto, con actuaciones y subvenciones a la mejora del servicio de transportes público de los restantes aeropuertos de Galicia, en detrimento de planes de mejora del transporte público al aeropuerto de Vigo. Prueba de ella es que un año más, el Diario Oficial de Galicia, con fecha de 20 de enero del 2016, publica la resolución de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda por la que se da publicidad al convenio de colaboración suscrito entre esta Consellería y la empresa concesionaria de transporte público de Santiago de Compostela y el aeropuerto de La Bacolla para la mejora del servicio de transportes al aeropuerto de Santiago. Esta actuación claramente discrimina a la ciudad de Vigo y a su aeropuerto. Un aeropuerto que se encuentra marginado, no recibiendo ningún tipo de aportación, ningún tipo de subvención por parte de la Xunta de Galicia para la mejora de ese transporte público al aeropuerto. Así, en el convenio al que hice referencia anteriormente para la mejora del servicio público al aeropuerto de Santiago, solo en el año 2016 la Xunta de Galicia aporta la cantidad de 340.000 euros, mientras que aporta 0 euros a la mejora del servicio de transporte público al aeropuerto de Vigo. Es por ello que esta moción que traemos hoy aquí, a este pleno, tiene como objetivo poner fin a esta injusticia, romper con la marginación de los últimos años de los gobiernos del Partido Popular en la Xunta de Galicia, que se viene realizando a la ciudad de Vigo, al aeropuerto de Vigo y también a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Vigo. Por todo ello y en nombre del Grupo Municipal Socialista, proponemos a este pleno que se apruebe exigir a la Xunta de Galicia la articulación de un convenio de colaboración para la mejora del servicio de transporte al aeropuerto de la ciudad de Vigo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tomos de grupo. Señor Pérez, tiene la palabra. Bueno, non estamos de acordo coa moción, pero si pensamos que hai que aclarar determinadas cuestións que se poñen aquí, digo, porque seguramente non quedará nunha moción que se aprobada nun pleno e que ao final vai o limbo. En primeiro lugar, porque hai unha cuestión que aquí non se cita, e non é un tema secundario para unha cidade como Santiago de Compostela, é que Santiago de Compostela, este convenio está suscrito dentro da área metropolitana, do transporte metropolitano de Compostela. Eso quere decir que no seu día, cando se artellou
ese convenio coa empresa privada Freire era porque o transporte urbano de Compostela non chega a Lavacolla. E, polo tanto, o que tiñan que facer era chegar a un acordo coa empresa que tiña suscrito o transporte entre Santiago e Lugo para que modificara o seu trasecto e pudera chegar o transporte, o aeroporto de Lavacolla, que, como sabemos, o transporte urbano de Santiago non chega ás inmediacións do aeroporto. O caso que nos toca, non estamos de acordo nese convenio, pero pedimos que ese convenio non sexa un convenio entre a Xunta de Galicia e Vitrasa. Porque sí que Vitrasa recibe subvencións, e de feito, na proposta que está falando de transporte metropolitano, todas as subvencións que se fan ao transporte público de Vigo quedan no ámbito, cito textualmente, quedan fora de áreas medidas específicas de Vigo no seu transporte tras esta beta, medidas sociais, porque as financia o Concello. Isto está no documento que, en teoría, é un documento de consenso que se nos fai chegar entre a Xunta e o Concello de Vigo. Nós sí que pensamos que hai que incorporar, e creo que hai algún avance, sobre todo, pois no referido ao Comité de Coordinación, que se inclúe tamén a representantes do propio aeroporto, que temos que incluir este convenio de alguna maneira dentro do transporte metropolitano, porque senón sería simplemente decir que hai un agravio comparativo entre a cidade de Compostela e a cidade de Vigo cando son dimensións radicalmente diferentes. O transporte urbano de Vigo si chega ao aeroporto de Vigo, entra dentro das líneas da área periurbana, chega perfectamente. No caso de Compostela era unha situación diferente. Nós sí que queremos que esta moción se inclúa dentro do desenvolvemento do futuro transporte metropolitano, porque temos unha concesionaria que xa recibe deste Concello 12 millóns de euros anuais e que posiblemente gran parte desa subvención xa implique que ten unha obligatoriedade de cubrir un servicio ás inmediacións do aeroporto. E, polo tanto, eu creo que é bo pedir colaboración entre administracións, pero non porque haxa un agravio con respecto á cidade de Compostela, e que a cidade de Compostela está dentro de un acordo metropolitano, porque no seu día, calquera que coñeza un pouco a cidade de Compostela, pois cando queríamos ir ao aeroporto non había opción de transporte público, porque a concesionaria non tiña liñas cara ali, e a única opción foi facer unha modificación da liña regular de transporte a Lugo, que é competencia autonómica, para que houbera ese servicio recollido no ámbito da posibilidade de achegada de calquera cidadán do centro de Santiago de Compostela ao aeroporto. Non estamos de acordo en que se convenie, pero que se circunscriba e que se traballe exclusivamente dentro dos convenios e das aportacións que se fagan dentro da área metropolitana de Vigo, porque senón será a enésima subvención a Vitrasa, que moitas veces non sabemos se acaba de verdad mellorando ou xestionando de unha maneira máis positiva o transporte público en Vigo. Gracias. Muchas gracias. Señor Gago, uso la palabra. Muchas gracias, presidente. Señora Marra, si no fuese porque tratamos de algo serio e importante para nuestra ciudad, le diría que la moción y lo que usted ha expuesto de aquí, la verdad que suena a chiste, pero a chiste poca gracia, ¿no? Porque han sido ustedes los que han privatizado y los que han privado a esta ciudad y a los vigueses y viguesas de poder beneficiarse del transporte metropolitano. Y ahora resulta que después de un año de boicots y después de un año de tener paralizado y de que no nos podamos incluir dentro del transporte metropolitano, resulta que ahora lo aprueban, se acogen sin más, sin ninguna modificación sustancial como el proyecto presentado hace un año. Por eso que nos hace gracia que ustedes vengan aquí haciendo mucha demagogia, porque han hecho mucha demagogia con el aeropuerto. Y algún día habrá que explicarles con claridad la demagogia que han hecho ustedes con el aeropuerto. Sin ir más lejos, creo que es bueno reflejar aquí que entre el año 2005 y 2008, cuando ustedes estaban en el gobierno de la Xunta de Galicia, la inversión de la Xunta de Galicia en el aeropuerto de Peñador ha sido de 0 euros. Sin embargo, la inversión de la Xunta de Galicia en el aeropuerto de Lavacolla ha sido de 3.800.000 euros. 3.800.000 euros frente a 0 euros. Le podría decir lo que ha invertido la Xunta de Galicia en la época de Alberto Núñez Feijóo entre el año 2007, entre el año 2009 y 2012. 4 millones en Lavacolla y 3.800.000 en Peñador. Esa es la diferencia y esa es la demagogia que nosotros no hacemos y que ustedes lo utilizan habitualmente. Además, conviene recordar también que el señor alcalde de esta ciudad, por cierto, en Madrid, pero está preocupado por lo que va a acordar a su pupilo con Ciudadanos, resulta que torpedó durante un año lo que calificó de ilegal y lo que calificó de gran agravio para la ciudad, ahora resulta que lo aprueba sin más. Es decir, nos ha hecho perder 400 días a todos los vigueses. 400 días de confrontación, 400 días de boicots, 400 días de enfrentamientos, solo porque vosotros y ustedes y el alcalde de esta ciudad vive enclavado en
la confrontación institucional. Y al final, ¿quién lo paga? Todos los ciudadanos. Estamos cansados de que sea así con todos los grandes proyectos de la ciudad. Banco de Cuidado, la Ciudad de la Justicia, área metropolitana, transporte metropolitano, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicho esto, señora Marra, siento decirle que el aeropuerto de Vigo tiene un problema serio de conectividad. Es cierto que lo tiene. Porque para tener un aeropuerto de primera también hay que tener unas conexiones fluidas y eficientes. Y le pregunto cómo es posible, nos preguntamos todos cómo es posible que un vigués tarde lo mismo en llegar a Peinador, si coge el autobús en la Plaza de Independencia, a nuestro aeropuerto, y que si tarda lo mismo, exactamente lo mismo prácticamente, que ir desde Vigo, desde el centro de Vigo, al aeropuerto de Lavacolla, cogiendo el AVE y cogiendo el transporte metropolitano. Esto es para hacérselo mirar. Y es más, le invito a algunos de ustedes a que dejen algún día el coche oficial, que dejen el coche oficial, que hagan la prueba, que hace muchos años que no cogen el autobús, que venga conmigo, que seguro que tendremos una conversación amena, y que comprueben, porque me da la sensación de que no lo saben. Se tarda lo mismo, entre ir desde el centro de Madrid a Barajas. Lo mismo que ir desde el centro de Madrid a Barajas es lo que se tarda desde el centro de Vigo al aeropuerto de Peinador. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque solo hay una única línea de autobús que conecta a los vigueses con el aeropuerto. Y además esa línea tiene 16 paradas. ¿Sabes cuántas paradas tiene el aeropuerto de Lavacolla, el transporte metropolitano que conecta a los ciudadanos de Santiago con su aeropuerto? 3 paradas. 16 frente a 3. Esa es la diferencia en la gestión y en la eficacia.